Vamos a sumergirnos hoy en un material que aborda, pues, una de las promesas más antiguas de la humanidad, el cielo. Claro, Ya sabes, ese lugar sin dolor, sin miedo, sin ningún conflicto. Pero los textos que analizamos hoy plantean una pregunta que, híjole, la verdad, te deja helada. sí, es una pregunta muy fuerte. Y si para obtener ese premio el precio a pagar eres tú, la tesis central de este material es, por decirlo menos, demoledora. Totalmente. Propone que para que el cielo funcione, para que sea de verdad ese lugar perfecto, nuestra identidad, o sea, el yo, Con todo lo que implica. con todos sus recuerdos, traumas, manías, contradicciones, tiene que ser completamente desmantelada. El autor usa un término que cala hondo, la verdad. Sí, lo llama una eutanasia del yo. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar este argumento. Queremos entender la lógica, que a veces es incómoda, que presenta el autor para sostener que la salvación La salvación personal. y la supervivencia de quienes somos podrían ser dos ideas, pues, fundamentalmente irreconciliables. Vamos a ver si se sostiene el argumento. Ok, empecemos por el principio, porque el autor construye su caso como, no sé, como un arquitecto, pieza por pieza. Sí, es muy metódico. La primera es la definición misma del cielo. El texto lo describe por lo que no tiene. Dice, no habrá ira, no habrá envidia, no habrá miedo. No habrá deseo, no habrá error. Es la paz absoluta, la perfección. Suena increíble, ¿no? Suena como el objetivo final, claro. Pero es justo ahí donde el autor le mete el bisturí. A ver, argumenta que si haces una lista de lo que te define como persona, ¿qué encontrarías? Pues justo esas cosas. O sea, las imperfecciones. Exacto. El yo, según esta perspectiva, no es una esencia pura y tranquila. Es una madeja de impulsos, de expectativas, de comparaciones con otros, de recuerdos dolorosos. Entiendo. Nuestra identidad está tejida con los hilos de la imperfección. El conflicto nos moldea, el error nos enseña, el miedo nos protege. Un momento. Entiendo el punto, pero ¿no podría alguien argumentar lo contrario? Que liberados de esas cargas, del miedo, la envidia, Ajá. el yo finalmente podría ser su versión más auténtica, la mejor versión de sí mismo. ¿El autor considera esa posibilidad? La descarta. Y su lógica es bastante tajante, la verdad. ¿Por qué? Para el autor, la autenticidad no existe en un vacío. Se forja en respuesta a esas cargas. Sin el miedo a la pérdida, el concepto del amor, por ejemplo, no tendría el mismo peso. Claro, tiene sentido. Sin el recuerdo del error, la sabiduría no podría existir. Desde esta óptica, quitarle a una persona su historia de conflicto no es liberarla, es vaciarla. Híjole, La conclusión a la que llega es brutal. Si quitas todo eso, no queda la persona. Cito textual, queda otra cosa. wow. El cielo para funcionar exigiría nuestra desaparición psicológica. O sea, la condición para entrar al paraíso es, irónicamente, dejar de ser la persona que se ganó ese boleto. Justo. Eso nos lleva directamente a la promesa religiosa que el texto pone bajo la lupa. Serás tú, pero sin sufrimiento. Ah, esa frase es clave. Es una frase muy poderosa y, pues, muy seductora. Es el centro de todo el marketing, como diría el autor más adelante. Pero él la ataca con una serie de preguntas implacables. Por ejemplo, Si te quitan tus heridas, ¿sigues siendo la persona que aprendió de ellas? Si borran tus apegos, ¿eres el mismo que amó profundamente? claro, ¿dónde queda la continuidad? Si eliminan tu carácter, forjado en 1000 batallas, ¿qué queda de ti? El autor insiste en que no hay un puente, no hay continuidad entre el ser que vivió en la tierra y la entidad que habitaría el cielo. Pero la gente de fe podría responder que no es una eliminación, sino una purificación, que lo que sobrevive es tu esencia, tu alma, tu yo verdadero. Sí, libre de las impurezas del mundo. Exacto. ¿Qué dice el texto sobre esa idea? El texto argumenta que esa es la gran ilusión. No lo ve como purificación, sino como sustitución. ¿Sustitución? ¿Sí? Lo que llegaría al cielo no es una versión mejorada del original, sino un reemplazo. Una entidad depurada, fabricada, estilizada que, al carecer de historia, de sombra, de conflicto. Ya no tiene conexión real con la persona que murió. Justo. Es como si en lugar de restaurar una pintura antigua, simplemente pintaras una nueva encima. Y de ahí sale esa analogía que la verdad me parece brutalmente acertada,
la del Photoshop ontológico. Es buenísima. Porque cuando usas Photoshop no solo corriges una imperfección, borras la evidencia de que la mancha alguna vez existió. Es esa la idea. Es esa la idea, que el cielo no solo nos sana, sino que borra nuestra historia de haber estado heridos. Exacto. Exactamente. Y ahí está el nudo del argumento. Si borras la evidencia, borras la lucha. Y si borras la lucha, ¿qué pasa con el crecimiento, la resiliencia, la compasión que nacieron de ella? El texto sugiere que no queda nada de la persona original. El Photoshop ontológico no retoca la foto. La cambia por otra que se le parece superficialmente, pero que es fundamentalmente distinta. Carente de la profundidad que le daban sus imperfecciones. Ándale. Ok, entonces, si aceptamos esta idea de la sustitución, de que la entidad en el cielo es una versión completamente editada, ¿cómo se puede seguir llamando salvación para la persona original? No se puede. ¿No es esa la trampa fundamental, el punto ciego que el texto quiere exponer? Precisamente. El argumento es que la promesa de la vida eterna para ti se anula a sí misma en el momento en que tú tienes que ser alterado de una forma tan radical para poder recibirla. Claro. Si el requisito para entrar es que te corrijan, entonces el que entra es por definición distinto al que murió. Y si es distinto, Simplemente no es la misma persona. no lo es. Y para resumir esa lógica, el texto ofrece una frase que es casi un aforismo. Dice, será usted, pero sin usted. Uf, Es una genialidad, porque suena a promesa y a anulación al mismo tiempo. totalmente. Es una contradicción perfecta. La promesa es que tú sobrevivirás, pero la condición es que dejes de ser tú. Y para que no suene tan abstracto, usa otra analogía. La del cirujano, que es muy potente. Nos pide imaginar a un cirujano que para salvar a un paciente le extirpa absolutamente todos sus órganos y los reemplaza con prótesis. Prótesis perfectas y sintéticas. La pregunta es, ¿diríamos que el ser que se levanta de la camilla es la misma persona? La mayoría diríamos que no, que es una máquina con forma de persona. Exacto. Entonces, el texto pregunta, ¿por qué nos cuesta menos creer que eliminar por completo la psique, recuerdos, carácter, miedos, la personalidad, sí conserva a la persona? Buen punto. La lógica, según este análisis, debería ser la misma. Si el cuerpo es el hardware, la identidad es el software. Y si borras el software e instalas uno nuevo, ya no es el mismo sistema. Justo. El contenido es lo que define, no el contenedor. Me queda claro. Y a partir de ahí, el texto se dedica a enumerar lo que llama las incompatibilidades fundamentales. Esas tensiones irreconciliables. La primera es obvia a estas alturas, la perfección del cielo contra el ego o la identidad humana, que es imperfecta por naturaleza. Y luego está una que me parece fascinante, la eternidad contra el tiempo. ¿Cómo funciona esa? Nuestra identidad es una narrativa, es una biografía. Yo soy la suma de mis ayeres. Mi historia se desarrolla en el tiempo. Ok. Pero la eternidad, por definición, no es mucho tiempo. Es la ausencia de tiempo. Es un presente estático, infinito. Y en un lugar sin tiempo, no puede haber biografía. Exacto. Y sin biografía, ¿dónde queda la identidad? Es como decir que nuestra identidad es una película, una secuencia de fotogramas. Y la eternidad es una sola foto, extendida infinitamente. La narrativa desaparece por completo. ¡Wow! Exacto. Y eso se conecta con la siguiente incompatibilidad. La armonía del cielo contra el conflicto, que es la gasolina de la identidad. El motor. Nuestra personalidad se forja en la tensión, en la duda, en la contradicción interna. La armonía total anularía esa dinámica por completo. Y la última que menciona es la seguridad absoluta del cielo contra el miedo, que es un motor clave del yo. Sin duda. El miedo a la pérdida, al fracaso, a la muerte. Todo eso nos obliga a actuar, a planear, a amar con más fuerza. Nos moldea. Un estado de seguridad total y garantizada disolvería el yo que se construyó precisamente para navegar la incertidumbre. Y la suma de todo esto lleva a la conclusión central del autor. ¿Qué es? Inescapable a este punto. La única manera de entrar al cielo es no siendo tú. La salvación, vista así, no es la continuación del personaje que fuiste, Sino el final de ese personaje. El texto lo describe de una forma muy poética y terrible a la vez. Dice que es una muerte indolora, dorada, bendecida, pero muerte igualmente. El empaque es glorioso.
Pero el contenido es el fin de la identidad. Sí, con todo esto ya sobre la mesa, el texto lanza la pregunta más directa, la más incómoda de todas. Si ni la identidad, ni la historia, ni la memoria, ni el carácter logran cruzar al otro lado, ¿qué diferencia real hay entre el cielo y la desaparición total? Entre la salvación y la simple y llana muerte. Exacto. Y la respuesta que da es una bofetada de realidad de una contundencia brutal. Cito: ninguna, excepto el marketing. Durísima. ¿A qué se refiere exactamente con marketing? ¿A la narrativa, a la presentación? Exactamente a eso. El autor sugiere que el resultado final para el yo es el mismo en ambos escenarios, la disolución. La diferencia es puramente narrativa. Ya veo. De hecho, profundiza en eso. Dice: la muerte es la disolución desnuda, el cielo es la disolución maquillada. ¿Qué frase? Ambos caminos llevan al fin de la identidad personal, pero uno se presenta como un final trágico y el otro se vende como el máximo premio. Entonces, si seguimos este hilo de pensamiento, ¿qué significa todo esto? ¿El texto sugiere que la promesa del cielo funciona como una especie de engaño blando o...? O anestesia metafísica. Me encantó esa frase. Sí, es buenísima. Sí, es una forma de hacernos digerible lo indigerible. Nuestro propio final. Es volver a esa frase de antes. Seguirás siendo tú, pero sin todo lo que te hace tú. Una contradicción que aceptamos porque nos consuela. Claro. Convierte el final absoluto, la aniquilación de la conciencia personal, en un destino deseable, en una recompensa. Es una promesa muy seductora, ¿no? La idea de que puedes tener el final feliz sin realmente perderte a ti misma. Aunque la lógica que presenta este autor diga que es una imposibilidad conceptual, el consuelo es muy poderoso. Cierto. Por eso, para aclarar el punto final, el texto concluye que lo que se salva no es la persona, no es el individuo. ¿Sino qué? Lo que se salva, en esta visión, es un concepto, una narrativa de continuidad, que nos permite enfrentar la idea del fin. Es casi como si el yo individual fuera el sacrificio necesario en un gran rito cósmico. Y así llegamos a la conclusión del análisis, que es quizás la idea más abstracta, pero también la más potente. Sí, aquí se pone muy filosófico. El cielo, nos dice el autor, no es un lugar al que vamos, es una metáfora. Una construcción para hablar de una verdad sobre la naturaleza misma del ser, que el yo no es una entidad sólida, ni continua, ni salvable, ni permanente. La naturaleza del yo es simplemente aparecer por un tiempo y luego desaparecer. Exacto. El texto concluye que la muerte y el cielo en el fondo le hacen lo mismo a la identidad. La disuelven. La diferencia es el ceremonial. Uno es crudo, el otro es simbólico. Pero el resultado para el personaje es el mismo. Y es aquí donde el autor nos deja con un último pensamiento, uno realmente provocador. Adelante. La pregunta que deja en el aire es, si el alguien, la persona, la identidad del personaje, no permanece, ¿qué es lo que podría quedar? Uf. Y el texto no da una respuesta cerrada, pero sugiere una posibilidad. Dice que lo que queda es la apertura donde la experiencia aparece. No una identidad, sino el espacio. El lienzo en blanco sobre el cual la experiencia de la vida se pintó durante un tiempo. Es una idea muy, no sé, oriental, casi budista. La conciencia no como una cosa, sino como un espacio. Exacto. Y esto nos deja con una última reflexión, una idea que el texto nos regala para que cada quien la explore. ¿Cuál sería? Si lo que somos en el fondo no es una persona, sino esa apertura, ese espacio consciente, la pregunta cambia. Esta perspectiva sugiere que esa apertura no necesita cielo, ni eternidad, ni salvación, porque, en esencia, nunca fue una persona para empezar. Y si nunca fuiste realmente una persona sólida y separada, ¿qué es exactamente lo que teme morir?